El arte de ahogarse, por Ava Reid. Capítulo 4. Así pues, debemos hablar sobre la relación entre las mujeres y el agua. Cuando los hombres caen al mar se ahogan. Cuando las mujeres se encuentran con el agua se transforman. Es vital preguntarse, ¿se trata de una metamorfosis o de la vuelta al hogar? Una reflexión sobre el agua y la feminidad en las obras de Emrys Smirdin, del Dr. Cedric Cosse, 211 D.I. Effie se despertó a la mañana siguiente por el sonido del hierro contra la piedra. Tenía un lado de la cara húmedo y mechones de cabello mojados pegados a la frente. Se secó con el borde del edredón verde. Alzó la mirada y descubrió que un trozo del techo estaba empapado. De ahí procedía el sonido de la noche anterior que no había podido localizar. El agua, asquerosa y estancada, le había goteado encima durante las horas que pasó dormida. Se acababa de sentar en la cama, con náuseas, cuando la luz atravesó la puerta abierta. Se le tensó todo el cuerpo. Casi esperaba ver cabello negro y húmedo, la curva amarilla del hueso. Sin embargo, en el umbral solo había un chico con el cabello castaño oscuro, alborotado y revuelto por el viento, aunque en absoluto mojado. Definitivamente ese no era el rey de las hadas, pero seguía siendo un intruso. «Oye», dijo, tapándose con las mantas hasta el cuello, «¿qué haces aquí?» El chico ni siquiera tuvo la decencia de escandalizarse, solo retrocedió y se giró un poco con la mano aún en el pomo. «Wetherell me ha enviado para ver si estabas despierta», dijo. Qué poca confianza parecía tenerle ya Wetherell. Effie tragó saliva aún con la manta al cuello y miró al chico con los ojos entrecerrados. Él miraba resuelto hacia el exterior. Llevaba unas gafas redondas de montura fina, un poco empañadas por el ambiente matutino cubierto de rocío. «¿Y bien?», preguntó Effie con el ceño fruncido. «No me voy a cambiar contigo aquí adentro». Eso al menos pareció ofenderlo. El rostro se le sonrojó y sin añadir nada más salió y cerró la puerta a su espalda con más firmeza de la que parecía necesaria. Sin relajar el gesto, Effie se levantó y rebuscó en el baúl. Hasta la ropa parecía húmeda. Se puso un par de pantalones de lana, un suéter negro de cuello alto y los calcetines más gordos que tenía. Se recogió el cabello con su lazo. No había espejo en la casa de invitados, así que solo le cabía esperar no tener la cara demasiado hinchada ni los ojos demasiado rojos. Ya llevaba 2 primeras impresiones malísimas. Se puso el abrigo y abrió la puerta. El chico, de edad universitaria no mucho mayor que ella, se apoyaba en la pared de la cabaña, con un pequeño cuaderno de cuero en una mano y un paquete de cigarrillos en la otra. Tenía un rostro que parecía suave y anguloso a la vez, con las gafas sobre una nariz fina y delicada. Si Effie hubiera estado de un humor más caritativo, habría dicho que era guapo. Cuando la vio, se guardó los cigarrillos de nuevo en el bolsillo. Aún seguía un poco sonrojado, decidido a no mirarla a los ojos. «Vamos». Effie asintió, pero su descortesía le agrió el estómago. Incluso a través de los árboles, la luz matutina era lo bastante intensa para que la cabeza le palpitara detrás de las sienes. «¿Ni siquiera me vas a preguntar mi nombre?», inquirió de malos modos. «Sé tu nombre. Tú no me has preguntado por el mío». El chico llevaba un abrigo azul abierto que a ella le parecía demasiado fino para el tiempo, y una camisa blanca debajo. Las botas lucían unos cuantos rasguños. Todo aquello le hizo pensar que llevaba en Giraeth un tiempo, y sin embargo sabía que no era sureño. No tenía la piel lo bastante pálida y caminaba por el bosque con una delicadeza evasiva que bordeaba la aversión. Effie transigió, dominada por la curiosidad. «¿Cómo te llamas?» «Preston». Un nombre aburrido y formal típico del norte de Lir. Le quedaba. «¿Trabajas para la familia Myrdin?» «No», replicó él sin añadir nada más. La examinó de la cabeza a los pies con una ceja arqueada. «¿No llevas nada? Pensaba que habías venido a diseñar una casa». Effie se quedó de piedra. Sin decir ni una palabra más, se dio la vuelta y regresó corriendo a la cabaña. Se arrodilló junto al baúl y sacó el cuaderno y el primer bolígrafo que encontró. Luego salió de nuevo. Ya no sentía frío.
Le ardían las mejillas. Preston había avanzado por el sendero. Effie dio 3 zancadas ridículamente enormes para alcanzarlo e intentar compensar la diferencia de longitud entre sus piernas. Aunque Preston tenía una complexión pequeña y casi frágil, le sacaba una cabeza. Caminaron en silencio durante unos minutos. Los ojos de Effie aún se estaban acostumbrando a la luz. Aunque por la mañana el bosque resultaba menos terrorífico, le parecía más extraño. Todo era demasiado verde. El musgo que crecía sobre cada piedra y los troncos de los árboles, la hierba larga y suave bajo los pies. Por encima de su cabeza las hojas susurraban con un sonido como el relincho de los caballos y el rocío matutino sobre las hojas se tornaba cristalino a la luz del sol. Por algún motivo la forma de gotear de la luz le recordó a una capilla. Notó un cosquilleo en la nariz al recordar los bancos polvorientos y devocionarios. El camino serpenteaba hacia arriba y los condujo por encima de ramas caídas y rocas desmenuzadas. A Effie ya le dolían las piernas cuando los árboles empezaron a ralear. Preston se agachó para pasar por debajo de una rama baja cargada de musgo y la sostuvo en alto para que pudiera pasar tras él. La muestra inesperada de caballerosidad la molestó. En vez de darle las gracias, lo miró malhumorada. Y entonces, de repente, se hallaban en el borde de un precipicio. El viento soplaba con tanta fuerza que le escocieron los ojos y parpadeó con furia. La piedra manchada de sal del acantilado daba a una costa rocosa, donde las olas chocaban una y otra vez hasta empapar la playa de guijarros. El mar se extendía hasta la línea del horizonte, revuelto y de un gris azulado salpicado de ribetes de espuma blanca. Unos pájaros surcaban el cielo del color del hierro, con los picos relucientes de agua. «Es precioso», dijo. Preston solo miró hacia adelante con el ceño fruncido. Effie estaba a punto de hacer un comentario impertinente sobre lo huraño que era el chico, pero entonces oyó un sonido terrible, como si arrancaran un árbol de raíz. Sonó potente y demasiado cerca. Effie bajó la mirada con espanto. La roca se desmenuzaba bajo sus pies. ¡Cuidado! La mano de Preston se enroscó alrededor de su brazo y tiró de ella hacia un lugar seguro justo cuando el saliente donde había estado caía al mar. Las rocas rotas desaparecieron bajo la superficie del agua. Cada golpe sonó lúgubre y final. Effie chocó con el pecho de Preston. Tenía la cabeza debajo de su mentón y notaba el pálpito de su pulso, el calor de su cuerpo a través de la camisa. Los dos se apartaron con brusquedad, aunque ella captó un vistazo de su cuaderno que quedaba lo bastante cerca para leer el nombre grabado en la cubierta. P. Hellory. «No te acerques demasiado al borde del acantilado», espetó el chico. Se abotonó el abrigo como si quisiera olvidar por todos los santos que se habían tocado. Por algo los naturalistas están indignados sobre una segunda inundación. «Eres tú», dijo Effie. Él entornó los ojos. ¿Qué? Se sentía sin aliento. Se había pasado las últimas semanas imaginándose una versión malvada de P. Hellory con una amalgama perfecta de todo lo que odiaba. Un estudiante de literatura, un astuto académico oportunista especializado en Myrdin. Un argantiano. «Tú eres el que tomó prestados todos mis libros», respondió al fin. Fueron las únicas palabras que pudo pronunciar mientras la sangre le palpitaba llena de adrenalina. El recuerdo de estar delante del mostrador de préstamos, con el número de aquel chico sangrando tinta en el dorso de su mano, la llenaba de nuevo con una rabia despechada. Los libros sobre Myrdin. Fui a la biblioteca y la bibliotecaria me dijo que los habían sacado todos. Bueno, no eran tus libros. En eso se basa el concepto de biblioteca. Effie se le quedó mirando. Le temblaban las manos. Había practicado argumentos en su mente contra su versión imaginaria de P. Hellory, pero ahora que se hallaba ante él, todo su razonamiento elocuente la había abandonado. «¿Y qué haces aquí? Curiosear las cosas de un hombre muerto para robar lo que sea que necesites para un artículo académico? Seguro que puedes escribir un par de párrafos sobre las marcas de café en su escritorio». «Myrdin ya lleva 6 meses muerto», replicó Preston con tono monótono. «Investigar su vida es legítimo». El viento zarandeaba enfurecido el cabello de Effie,
hasta el punto de que casi lo liberó de su lazo negro. Preston cruzó los brazos sobre el pecho. Esa respuesta impasible le revolvió el estómago. Buscó en el pantano de pensamientos de su mente algo que pudiera usar, una flecha que atravesara su fachada de obstinación, y al fin se le ocurrió una idea. «¿Cómo has llegado hasta aquí?», preguntó con voz temblorosa. «Los estudiantes argantianos con un pasaporte temporal no pueden salir de Caerisel». Detrás de las gafas, la mirada de Preston permanecía firme. Fue como si Effie no hubiera dicho nada. «Mi madre es liriana, y de todos modos podría haber conseguido un visado de académico. Estoy aquí con la autorización del decano Fogg, para recopilar las cartas y los documentos de Myrdin y llevarlos al archivo de la universidad». Effie no se había fijado antes en su leve acento, pero ahora sí. La pequeña pausa en la garganta antes de las consonantes sordas, las H's un poco aspiradas. Effie nunca había pasado tanto rato hablando con un argantiano. Durante un momento se obsesionó con la forma delicada de los labios de Preston cuando pronunciaba las vocales largas, aunque entonces parpadeó y toda su rabia regresó. «No sé por qué estudias a Myrdin», dijo. Se le formó un nudo inesperado en la garganta. Estaba al borde de las lágrimas. «Es nuestro autor nacional, no el suyo. ¿Acaso has leído alguno de sus libros?» «Los he leído todos». La expresión de Preston se endureció. «Es un objeto de estudio académico perfectamente válido sin importar el trasfondo del investigador en cuestión». Effie odiaba su forma de hablar, con tanta confianza distante. Se había preparado durante semanas para esa confrontación, pero ahora que por fin estaban discutiendo, ganaba él. Recordó lo que la bibliotecaria le había dicho. «Quieres ser el primero en contar la historia de su vida. Eres el equivalente académico de un oportunista». El hecho de que un argantiano intentara escribir la narrativa de la vida de un símbolo liriano, de la vida de Myrdin, le resultaba tan aberrante que no supo qué más decir. «Nadie tiene el derecho exclusivo de contar una historia», repuso él monocorde. «Además, no tengo ningún plan. Solo he venido por la verdad». Effie respiró hondo para intentar desenredar la maraña de su rabia. Debajo de ese enfado legítimo que sentía porque un argantiano desvirtuase el legado de Myrdin, notaba algo más profundo y doloroso. Quería preguntarle, ¿de qué sirve estudiar literatura si no quieres contar historias? Pero temía que si abría la boca, se echara a llorar de verdad. Y entonces, por encima del hombro de Preston, vio una figura que descendía por el acantilado. Era un ser muy alto y ataviado de negro. A pesar del viento, su cabello oscuro permanecía aplastado sobre su cabeza, como si estuviera mojado. Effie recordó la criatura en la carretera y se le encogió el pecho. Sin embargo, para cuando la figura los alcanzó, vio que se trataba de un hombre normal y corriente, enorme, con los hombros anchos y la mandíbula cuadrada, pero mortal después de todo. Empezaba a preocuparme por si se habían caído al mar, dijo. Era de mediana edad, rondaría los 40, la misma edad que el profesor Corbenick. Últimamente los acantilados están un poco inestables. No, replicó Preston. Estamos bien. Pues entonces el mar se está comportando hoy. La mirada del hombre se posó durante un momento en la expansión gris borboteante de abajo. Seguro que conocen los rumores sobre la segunda inundación. ¿Le has contado nuestro apuro a la señorita Zaire? Preston se embaró. Effie no sabía si iba a mencionar su discusión. Bueno, más bien había sido un ataque verbal por su parte, pero ¿qué conseguirían con eso, aparte de parecer dos niños peleando? He preferido dejarle a ustedes aparte, respondió Preston al fin. Effie se fijó en que clavaba la uña del pulgar en el lomo de su cuaderno. Excelente, contestó el hombre con suavidad. Se giró hacia Effie con los ojos pálidos relucientes. Es un placer conocerla al fin, señorita Zaire. No sabe cuánto me complace que haya accedido a venir aquí. Soy Yanto Myrdin. El ilustre escritor fallecido era mi padre. Bajo su mirada, Effie sintió que el estómago se lanzaba en picada al abismo como las gaviotas. Yanto poseía un atractivo tosco, adusto, como si hubiera nacido de las ásperas rocas.
Los nudillos le presionaban la piel tensa. Tras estrecharle la mano, notó que le picaba la palma, como si sus callos se la hubieran dejado en carne viva. Gracias por invitarme. Su padre era mi escritor favorito. Con eso se quedaba corta, aunque dedujo que ya tendría tiempo para las alabanzas efusivas. Llanto le sonrió y el gesto resaltó un hoyuelo torcido que le atravesaba la mejilla izquierda. Lo supe por su diseño, por eso lo elegí, claro. A mi padre le habría encantado. Traicionero, pero hermoso. Supongo que eso es justo lo que caracteriza a la Bahía de las 9 Campanas, ¿verdad, señorita Zaire? Effie, dijo. No había esperado estar tan estupefacta ni que le temblaran las rodillas. Llámeme Effie. Junto a Llanto, Preston parecía muy delgado e incómodo. Effie no pasó por alto cómo se le contraía la garganta cuando Llanto hablaba. Me regreso a la casa, dijo el chico. Tengo que trabajar. Sí, hay un montón de cartas de mi padre esperándote, comentó Llanto. Y para ti, Effie, desayuno y café. Siento que tengas que estar en la cabaña de invitados, pero mi madre ha insistido. Está muy mayor y frágil. No pasa nada, contestó. Le pareció que su voz sonaba extrañamente vacía. Tuvo la repentina sensación familiar de estar bajo el agua, con la marea creciendo sin cesar sobre ella. Esa mañana no se había tomado la pastilla rosa. Bueno, pues vamos. Llanto sonrió de nuevo y Effie se sintió igual que cuando el acantilado se había resquebrajado bajo ella. La idea de hallarse a una gran altura le palpitaba en la planta de los pies. Te enseñaré, Jiraeth. Una leve niebla matutina llegaba desde los acantilados. Se arrastraba pálida y lenta como líquen consumiendo un árbol muerto. En medio de la bruma surgió la mansión Jiraeth, gris, negra y verde, como si fuera una extensión de los precipicios. Llanto los condujo por una escalera de piedra con los peldaños irregulares y cubiertos de musgo. Las puertas dobles de madera estaban húmedas y enmohecidas. Effie captó el olor a podredumbre antes de alcanzar siquiera el umbral. La aldaba de latón era tan grande como un ruedo y soltaba escamas de óxido. Llanto tuvo que estampar el hombro varias veces antes de que la puerta se abriera, hasta que al fin las viejas bisagras cedieron con un gruñido triste y tenebroso. Bienvenida, dijo Llanto. Cuidado, no resbales. Antes de mirar hacia arriba, Effie bajó la mirada. El suelo de baldosas estaba cubierto de verdín, como la superficie de un estanque, y el moho se concentraba en la alfombra roja que subía por la escalera. Cuando alzó los ojos vio esa misma escalera, con la madera carcomida y mojada, la barandilla repleta de telarañas como hilos en un telar. Unos retratos colgaban torcidos sobre el papel de pared pelado. Parecía que en el pasado había sido de un atractivo turquesa, pero las manchas de humedad lo habían convertido en un tono mugriento de gris. Empezó, aunque se detuvo de repente sin saber qué decir. El aire le sabía espeso y agrio. Cuando recuperó la capacidad de habla, parpadeó varias veces por el polvo que colgaba en el ambiente, hasta que consiguió decir: La casa está así desde la muerte de su padre. Llanto soltó un resoplido entre la burla y el desaliento. Ha pasado por distintos grados de deterioro desde que era niño. Mi padre no dedicaba tiempo a mejorar su hogar y el clima de la bahía no hace que el mantenimiento sea sencillo. Se oyó un leve chapoteo a la izquierda. Preston había pisado un pequeño charco transparente. Voy arriba, dijo con sequedad. Ya he perdido suficiente tiempo esta mañana. Effie sabía que era una burla oculta dirigida a ella, y lo miró con los ojos entornados. Ven a tomar al menos una taza de café. El tono de Llanto no sugería que Preston pudiera elegir. Y a lo mejor puedes ayudarme a enseñarle la casa a la señorita Zaire. A estas alturas seguro que conoces algunas partes mejor que yo, como el estudio de mi padre, por ejemplo. Preston tomó aire con fuerza, pero no protestó. Effie tampoco se sentía complacida ante la perspectiva de que los acompañara, aunque por Llanto intentó no revelar su patente desagrado. La cocina se hallaba junto al vestíbulo, pequeña, estrecha y destartalada,
con la mitad de las puertas de las alacenas colgando de las bisagras. Los azulejos blancos estaban cubiertos con tanta suciedad que parecían los dientes torcidos en la boca de un anciano. Llanto le dio una taza desconchada de café. Tenía el dorso de la mano cubierto de vello negro, igual que el profesor Corbenick. Effie dio un sorbo, pero le supo tan agrio como el aire. Preston sostenía su taza, aunque no bebió. Su mano revoloteaba sin cesar sobre el bolsillo y Effie recordó que había guardado allí los cigarrillos. Tenía los dedos largos y finos, casi sin vello. Notó que el calor le subía por las mejillas y apartó los ojos. «Debería volver al trabajo, en serio», dijo, pero Llanto ya los conducía al salón donde había una larga mesa con un mantel blanco apolillado. Los extremos estaban manchados como el bajo embarrado de un vestido. Una extraña lámpara de araña llena de polvo colgaba precaria del techo. Effie nunca había visto nada igual. Trozos de vidrio espejado cortados con esmero en estrechos diamantes como carámbanos. La luz se reflejaba en unos y en otros con un brillo ondulante. Casi parecía que se movía, aunque el aire de la habitación estaba tan estanco que la oprimía. «¡Qué bonito!», comentó Effie, señalando la lámpara. «¿Dónde la compró?» «Creo que fue una adquisición de mi madre. No me acuerdo. Tampoco es que hayamos celebrado muchas cenas últimamente», dijo Llanto, y soltó una carcajada breve que cayó flácida en medio del silencio. Pasaron por el resto de las habitaciones de la planta baja, una despensa que incluso las ratas y las cucarachas habían abandonado, una sala de estar en la que no había estado mucha gente y un baño que hasta hizo que Llanto frunciera el ceño con una disculpa tácita. A esas alturas el estómago de Effie se revolvía con tanta saña que pensaba que acabaría por vomitar. Llanto los llevó al piso superior y fue señalando los retratos al pasar. Ninguno era de gente real. La familia Myrdhin carecía de pedigrí aristocrático y por tanto de herencias ancestrales. Emrys fue el hijo de un pescador. No, se trataba de retratos de personajes y escenas sacados de los libros de Myrdhin. Effie vio a Angarad en su lecho matrimonial, con el cabello pálido desparramado sobre las almohadas y el reluciente cinturón de hierro en la cintura. Vio al rey de las hadas, con el largo cabello negro por debajo de los hombros, como una mancha de agua fétida. Sus ojos incoloros parecían seguirla mientras subía las escaleras. Effie se detuvo en pleno paso y el corazón le dio un vuelco. Ese cabello, esos ojos, la silueta esbelta e irregular como una herida en el tejido del mundo. «Señor Myrdhin, Llanto, vi algo anoche, en la oscuridad». «¿Qué has dicho, Effie?» A 2 pasos por delante de ella, la voz de Llanto sonó distante, desinteresada, pero Preston la observaba con un semblante inescrutable, como si esperara que siguiera hablando. «Nada», dijo al cabo de un instante. «No importa». La entrada al rellano del piso superior era un arco de madera decorado con esculturas. Unas enredaderas y caracolas intrincadas rodeaban los rostros solemnes de 2 hombres. «San Eufim y San Marinel», informó Preston. Luego agachó la cabeza como si se arrepintiera de hablar. San Eufim era el patrón de los escritores, y San Marinel el señor del mar y patrón de los padres. Por lo general, Effie habría sentido curiosidad por ver a quién había elegido Myrdhin para bendecir su umbral, pero en ese momento se sentía un tanto mareada. «A lo mejor pensarás que es una blasfemia tener un retrato del rey de las hadas junto a la imagen de los santos», dijo Llanto, y atravesó el arco. «Pero mi padre era sureño hasta la médula. Nunca salió de sus terrenos, ¿lo sabías? No tras la publicación de Angarad, no aceptó entrevistas ni dio discursos. Sus detractores lo tachaban de loco, pero le daba igual. No salió de esta casa hasta que el Museo de los Durmientes cargó su cuerpo en el coche y... Bueno, no te aburriré con los detalles. Lo que quiero decir es que a pesar de criarse por completo en el sur, mi padre nunca quiso humanizar ni indultar al rey de las hadas de ninguna forma». Effie reflexionó sobre el rey de las hadas de Myrdhin, encantador, cruel y al final deplorable por sus deseos corrosivos. Había amado a Angarad y lo que más amaba en el mundo lo había matado. La chica frunció el ceño. Seguro que no había nada más humano que eso. «Yo, de hecho, sugeriría lo contrario.
dijo Preston de súbito con frialdad. Despojado de su esencia, como al final cuando Angharad le muestra su propio reflejo en el espejo, el rey de las hadas representa el paradigma de la humanidad con toda su malevolencia y fragilidad vulgar. Así fue como Angharad lo mató finalmente, mostrándole al rey de las hadas su rostro en el espejo. Hubo un momento de silencio. Ianto se giró despacio hacia Preston con los pálidos ojos entornados. «Bueno», dijo en voz baja, «tú eres el experto. Preston Hellory, alumno de Cedric Gosse, el estudioso más prominente de Myrddin. O quizás debería decir que eres el chico de los recados de Gosse. Deduzco que él está demasiado ocupado como para rebuscar entre unas cartas viejas en una casa al final del mundo». Preston no dijo nada después de aquello, pero sus nudillos se tornaron blancos alrededor del lomo del cuaderno. Effie se quedó inmóvil un momento por la conmoción. Preston había tenido el valor, la capacidad de expresión para decir precisamente lo que ella solo había pensado para sí. No tenía ningún interés en comunicárselo, por supuesto, pero parecía que respecto al rey de las hadas, casi estaba de acuerdo con él. Effie lo apartó de su mente. No quería compartir puntos en común con Preston, ni mucho menos en lo relativo a Angharad. Ianto los condujo por el pasillo. En las paredes parpadeaban unas bombillas descubiertas. La primera puerta a la izquierda estaba entreabierta. «La biblioteca», dijo Ianto, girándose hacia Effie. «Estoy seguro de que coincidirás en que es aquí donde hay que hacer más trabajo». Effie lo siguió al interior de la sala. Una única ventana aceitosa vertía luz sobre las estanterías rebosantes de libros, un escritorio con 3 patas y media y unas velas derretidas. Por detrás de una estantería asomaba un sillón manchado, como un gato viejo malhumorado por la interrupción. El suelo de madera podrida crujía y gemía bajo sus pies, cargado con demasiadas pilas de libros que se desbordaban en las estanterías hasta cubrir el suelo, con los lomos y las páginas arrancados en medio de charcos de su propia tinta. Effie tardó varios minutos en poder responder. La pregunta que acudió a sus labios la sorprendió. ¿Fue así durante toda su vida? ¿Su padre mantenía la casa así a propósito? Por desgracia, la interrumpió Ianto con tono cortante. Mi padre era un genio en muchos aspectos, aunque a menudo eso significaba que las tareas mundanas y desagradables de la vida diaria le interesaban poco. ¿Debería estar tomando notas? Se sentía mareada. Myrddin había sido un hombre extraño, solitario, pero no había motivo para que viviera en esa miseria. Effie ya no se lo imaginaba como el hombre enigmático de su foto de autor. Solo lo veía como un cangrejo en su poza de marea resbaladiza, donde no prestaba atención al agua que lo empapaba una y otra vez. «Sigamos», dijo, con la esperanza de que su voz no traicionara lo cansada que se sentía. Por el rabillo del ojo vio que aparecía una pequeña arruga entre las cejas de Preston. La puerta de la siguiente habitación estaba cerrada. Ianto la abrió con un empujón y Preston se adelantó enseguida para interponerse en el umbral. «Este es el estudio», dijo. «Tengo mis cosas aquí. ¿Qué podría guardar allí dentro que quisiera ocultar? A lo mejor sí que estaba estudiando las marcas de café de Myrddin. A lo mejor había desenterrado las dentaduras postizas de Myrddin». Effie sufrió otra oleada de náuseas. «Me gustaría verlo», le pidió. Por muy mareada que se sintiera, no quería dejar pasar la oportunidad de fastidiar a Preston, y la cautela del chico le generaba curiosidad. Preston la miró con un desdén inmenso y apretó los labios, pero resultó que no había nada incriminatorio ni vergonzoso en el estudio. Tan solo un diván roto con una manta sobre el respaldo, donde saltaba a la vista que el chico había estado durmiendo, y un escritorio repleto de papeles. Unas colillas recubrían el alféizar. La habitación estaba de lejos mucho más ordenada que cualquier otra estancia en la casa, aunque no estaba tan inmaculada como Effie había esperado del engreído y pedante P. Hellory. Al salir del estudio, el suelo profirió un crujido ensordecedor bajo ellos, y Effie se lanzó hacia la pared más cercana. Durante un momento creyó que la madera se iba a hundir debajo de ella, igual que la roca en el acantilado. Ianto le dirigió una mueca comprensiva. Effie se enderezó con las mejillas ardiendo. La voz de su madre le resonaba en la mente. Una mala decisión tras otra.
Llegaron a la puerta al final del pasillo. «Les enseñaría los dormitorios, pero mi madre no quiere que la molesten», dijo Llanto. La viuda de Myrdin. Effie ni siquiera sabía su nombre. No sabía nada sobre la mujer, excepto que le había ordenado a Llanto que la alojara en la cabaña para invitados. Y sin embargo había permitido que Preston se quedara en la casa. No pudo evitar pensar que la viuda no la quería allí. Notaba que el pánico empezaba a vibrarle en las puntas de los dedos de las manos y de los pies, y que los bordes de su visión empalidecían. Tendría que haberse tomado la pastilla rosa, pero con las prisas se había dejado el frasco en la mesita de noche. Culpa de Preston, decidió, aunque ni siquiera pudo imbuir la malicia que deseaba en ese pensamiento. No pasa nada, ya he visto suficiente. Los tres bajaron de nuevo. Effie se aferró a la barandilla húmeda y resbaladiza durante todo el camino. Lo único que quería era marcharse de esa horrible casa y dejar atrás aquel ambiente espeso y salobre. Sin embargo, cuando Llanto la condujo de vuelta a la cocina mientras insistía en desayunar escones y arenques, su mirada aterrizó en algo que no había visto antes. Una puerta pequeña, con el marco bastante torcido y la madera en la base moteada con minúsculos percebes blancos. Juraría, mirándola, que podía oír las olas con más claridad, como el enorme latido de sangre procedente del corazón de la casa. «¿A dónde conduce esta puerta?», inquirió. Llanto no respondió, pero metió la mano por el cuello de su suéter negro y sacó una llave atada alrededor de su cuello en un trozo fino de cuero. Metió la llave en la cerradura y la puerta se abrió. «Ve con cuidado», dijo, y se apartó a un lado para que Effie pudiera mirar por la abertura. «No te vayas a caer». La puerta daba a un conjunto de escalones medio sumergidos en agua turbia. Solo quedaban a la vista los primeros peldaños. El olor a sal se rizó en su nariz junto con los aromas peculiares a cuero viejo y papel mojado. «Ese es el sótano, donde están los archivos de mi padre. Pero hace unos años el nivel del mar se elevó tanto que inundó toda esa planta. No hemos encontrado a nadie que baje hasta ahí para intentar drenarla». «¿Y no hay documentos muy valiosos allá abajo?». Effie se sorprendió al plantear esa pregunta. Parecía una entrometida, una oportunista, porque eso era algo que podría haber dicho Preston. A lo mejor ya lo había dicho. «Pues claro», respondió Llanto. «Mi padre era muy protector con sus asuntos personales y profesionales. Los papeles que hay allá abajo estarán bien sellados, aunque son imposibles de alcanzar a menos que te apetezca darte un chapuzón muy frío y muy oscuro». Effie observó el ondear del agua que se hinchaba para acto seguido aplanarse como seda negra. El agua no debería haberse drenado por sí sola cuando bajó la marea. Llanto la miró con la misma lástima que Wetherell en el coche. «El acantilado se está hundiendo, los cimientos de la casa están inundados. De hecho, toda la bahía de las 9 Campanas está inundada. Cada año nos acercamos más a la inundación total». Effie no se había percatado de los reales que eran los rumores sobre la segunda inundación, de que se trataba de algo más que supersticiones sureñas. Sentía vergüenza por haberlos desdeñado. Encima de las escaleras había otro arco. La piedra estaba húmeda y cubierta de musgo. En medio de unos grabados de olas había talladas unas palabras. Las leyó en voz alta y acabó la frase como en una pregunta. «¿El único enemigo es el mar?». Y para su absoluta sorpresa, fue Preston quien habló. «Todo lo antiguo debe de caer», entonó, con la cadencia propia de una canción. «Un hombre sabio me lo dijo en una ocasión, pero marinero era yo sin motas de gris en la cabeza, así que con la audacia de la juventud repliqué, el único enemigo es el mar». Effie se le quedó mirando mientras recitaba los versos, con la mirada firme detrás de las gafas, la voz profunda y reverencial. Reconoció las palabras en ese momento. «La muerte del marinero», dijo en voz baja, «del poemario de Myrdin». «Sí», respondió el chico desconcertado. «No sabía que lo conocías». «Los estudiantes de literatura no son los únicos que saben leer», espetó Effie, aunque enseguida se arrepintió del borde afilado de su voz. Había mostrado su amargura y envidia con demasiada claridad. A lo mejor Preston deducía por qué lo odiaba tanto. Pero lo único que dijo fue, «Ajá». Su voz sonó cortante, su mirada volvía a ser fría y lejana.
Effie sacudió la cabeza como para intentar deshacerse de los vestigios nebulosos de un sueño. Quería borrar de su mente ese frágil momento que Preston y ella habían compartido. Llanto carraspeó. Mi padre siempre fue su mayor admirador, dijo. Aguardó a que Effie se apartara para cerrar la puerta y se metió la llave de nuevo debajo de la camisa. Vamos a desayunar. No permitiré que me conviertan en un mal anfitrión. Sin embargo, Effie se disculpó e insistió en que necesitaba aire fresco. No era mentira. Apenas podía respirar dentro de esa casa en ruinas. Bajó las escaleras cubiertas de musgo y recorrió el sendero junto al acantilado. En esa ocasión tuvo cuidado de no acercarse demasiado al borde. La piedra blanca que se desmenuzaba se parecía a las placas de hielo que flotaban por el río. Por el río Naer en invierno, tan revuelta y voluble que no se fiaba de que sostuviera su peso. Effie cerró los ojos contra el viento cortante. A lo mejor no se habían presentado más solicitudes al proyecto. A lo mejor era la única estudiante que había mirado el póster y había visto una fantasía, mientras que otros habían visto la terrible realidad. Y al fin Effie lo entendía. Por eso, Llanto había buscado estudiantes. Ningún arquitecto experimentado intentaría construir una casa en el borde de un acantilado que se hundía con unos cimientos semisumergidos, ni siquiera en honor a Embry Smirdin. Te supera, había dicho el profesor Corbenic. Y tenía razón. Ese hombre era como una astilla que no podía sacarse de debajo de la uña. Su recuerdo la aguijoneaba en los momentos más extraños, cuando hacía algo tan mundano como doblar los dedos para agarrar una taza de café. Por debajo las olas roían el acantilado. Solo podía entenderlo como consumir. El agua negra se comía la piedra pálida. Las piernas le fallaron y se hundió sin esperanza en la hierba ondeante. Lo cierto era que había visto muchas cosas elegantes y hermosas debajo de toda la humedad y podredumbre, como cofres de tesoro a la espera de que los reflotaran de un naufragio, alfombras mullidas que habrían costado una fortuna, candelabros hechos de oro sólido. Pero no podía salvar nada de la corrupción y el creciente mar. Era como una tarea de un cuento de hadas, el típico reto imposible e inútil que solía poner el rey de las hadas. Volvió a ver en su mente la criatura de la carretera. Se giraba hacia ella, abría su boca hambrienta y decía: «Cóseme una camisa sin costuras. Planta todo un acre de tierra con una mazorca de maíz. Construye una casa en un acantilado que se hunde y gánate la libertad». Nunca había pensado que Myrdin le pondría una tarea tan cruel. Pero no conocía a ese hombre, el que había mantenido a su familia atrapada en una casa fétida y hundida. El que había permitido que todo a su alrededor cayera en la ruina. El hombre al que había idolatrado toda su vida había sido extraño y solitario, pero no insensible. Todo estaba mal, como un sueño del que quería despertar con desesperación. Oyó la voz de Preston cerca, ese poema que había recitado en un susurro. El único enemigo es el mar.